Por fin llegó la película de Five Nights at Freddy's, y al parecer los fans quedaron complacidos. Sin embargo, la crítica profesional está destrozando la cinta. ¿Quién tiene razón? Lo averiguaremos. Hoy en Charlie Tales revisaremos lo bueno y lo malo de la película, y por supuesto sacaremos conclusiones al final. Como siempre aviso que este video tiene spoilers, así que están advertidos. ¿Listos? A darle entonces. Mi primer punto bueno es el respeto al material original. Se nota que la película de Five Nights at Freddy's fue creada con toda la intención de respetar los videojuegos originales. Esta no es de esas películas que solo toman el título de una franquicia y luego hacen lo que les da la gana. Esto lo podemos ver en elementos evidentes como los animatrónicos, los cuales son copia y pega de los originales. El diseño es extremadamente fiel. Estas criaturas robóticas se volvieron icónicas en el mundo del internet, y en la película no podían decepcionar. Según la producción, estos se hicieron con animatrónicos reales, no con CGI, decisión que les proporcionó un realismo impresionante. El hecho de que fueran animatrónicos reales ayudó a que los movimientos se sintieran igual de toscos que los de los videojuegos, y eso se agradece. En el sentido artístico, la película cumple totalmente. La pixería tiene ese toque infantil pero tétrico de los videojuegos. Las muertes son grotescas y ruidosas, como en el material original. Los fans seguramente apreciaron que esto se consiguiera tan bien, pero incluso si no eres un fanático de los juegos, seguramente la película logró transmitirte la esencia de Five Nights at Freddy's, porque esta franquicia tiene un estilo muy particular. Para rematar, la película tiene mucho fanservice para los conocedores. Aparecen personajes legendarios como el Conejo Amarillo, Golden Freddy, o incluso otros como Balloon Boy, o la muñeca animatrónica Ella. Los más fanáticos de la franquicia seguramente vieron cientos de referencias que los demás no pudimos notar. Pero como les dije, incluso si no eres fanático, ver a estos personajes tan particulares te hace querer averiguar más de ellos. Por ejemplo, yo no conocía mucho del videojuego, pero gracias a la cinta, me intrigó saber más del Conejo Amarillo y del villano William Afton, y me pasé un buen rato leyendo el canon de Five Nights at Freddy's. Tengo entendido que el creador de los videojuegos, Scott Cawthon, trabajó en el guión de la película y colaboró en la producción. Genuinamente se nota que su influencia ayudó a que la película consiguiera esa identidad tan propia de los videojuegos. Como resumen de este punto, la película apuntó a respetar el material original, y eso se agradece. Se nota que se hizo con mucho cariño, y no destruyeron una propiedad intelectual tan icónica de internet. Mi segundo punto bueno es la historia. Honestamente, cuando yo vi el tráiler de la película, pensé que sería una historia genérica de un joven tratando de sobrevivir, mientras es acosado por fantasmas en una pizzería. Sin embargo, la película hace un pequeño esfuerzo por profundizar la historia y agregar un trasfondo interesante para el protagonista y los animatrónicos. Siendo más concretos, me pareció inteligente agregar la idea de un trauma familiar para Mike. En la película, nos cuentan que su hermano Garrett fue secuestrado cuando eran niños, y eso causó que Mike quedara traumatizado, viviendo sus días intentando descubrir qué pasó con él. La película maneja esta idea de forma muy interesante, al mostrarnos a Mike buscando pistas a través de sueños lúcidos, e inteligentemente conectaron esta búsqueda con los fantasmas de los niños. Llega un punto en el que la película plantea una decisión imposible para Mike. Los animatrónicos le ofrecen vivir una vida falsa pero feliz con su familia, o volver a la triste realidad y luchar para proteger a su hermana, quedarse en el pasado o pelear por el futuro. Siento que esto se ejecutó bastante bien y le dio cierta profundidad al personaje. Al final de la historia, Mike pudo superar su trauma y olvida el pasado para por fin centrarse en su hermana y ser feliz. El camino de Mike me pareció bastante efectivo y nos plantea una lección difícil pero poderosa. Claro que no es un guión súper impresionante, pero para una película de terror PG-13 está bien. Según entiendo, el trauma de Mike con Garrett no existe en los juegos, así que se arriesgaron al inventarlo para esta película. Y si el creador de la franquicia fue quien escribió el guión, entonces sabemos que hizo todo respetando la esencia de su obra, y al menos para mí funcionó. Pero ahora pasemos a mi punto malo de la cinta. La película tiene varios errores que no la dejan subir de nivel y realmente le restan mucho. En mi punto malo quiero hablarles del desperdicio de elementos. En el punto anterior, les mencioné que la película tomó riesgos interesantes en su historia, sin embargo no logra aprovechar al máximo estas ideas y las cierra de forma muy torpe, llegando a desperdiciar su potencial. En primer lugar hablemos del trauma de Mike. La película nos cuenta sobre la desaparición de su hermano Garrett, quien fue secuestrado de niño.
Esta idea plantea momentos muy buenos en la película y hace que Mike evolucione para aprender a dejar el pasado. El misterio concluye cuando al final descubrimos que William Afton fue quien mató a Garrett. Interesante, pero el problema es que descubrimos esto de una forma súper simple. Literalmente el villano dice en una sola frase que él mató a Garrett, y fin. No nos explica por qué lo hizo, o cómo mató a Garrett, ni siquiera vemos al mismo Mike cuestionándolo al respecto. Es como si el gran misterio hubiera perdido total importancia. Me hubiera gustado saber más de este evento. ¿Por qué William lo hizo? ¿Acaso conocía a la familia de Mike? ¿O solo fue una coincidencia que conociera a ambos hermanos? Sí me comprenden, ¿verdad? La película se arriesga con una historia un poquito profunda. Sin embargo, falla al cerrar estas mismas ideas que propone. Después de la revelación, no volvemos a hablar de Garrett. Y se siente como si todo esto hubiera quedado en la nada. Otro elemento desperdiciado es el villano, William Afton. No me malentiendan, adoré totalmente la interpretación de Matthew Lillard como el villano. Siento que su papel le quedó como anillo al dedo. Sin embargo, puedo decir sin temor a equivocarme, que su personaje se desperdicia mucho en la historia. Es que en la película, él aparece muy poco. Literalmente solo sale en 2 escenas, cuando hace la entrevista a Mike y cuando muere al final. Se siente como si al actor solo lo hubieran pagado por 2 apariciones. ¿Acaso fue por presupuesto? No me queda claro. Y no nos explican casi nada del pasado de William. ¿Por qué mató a los niños? ¿Solo fue por locura? ¿O por un trauma del pasado? ¿El hermano de Mike solo fue un niño más? ¿O acaso ha matado a cientos de niños? El villano es bueno en el sentido visual y de actuación. Sin embargo, apenas tiene trasfondo. Y eso lo aleja totalmente de convertirse en un gran villano. Lo cual es triste, porque Matthew Lillard es tremendo actor, pudo dar escenas legendarias. Como conclusión, la película de Five Nights at Freddy's es bastante interesante, plantea ideas arriesgadas y respeta mucho el material original. Además se nota que se hizo con mucho cariño para los fanáticos. Lo malo es que tiene detalles que seguramente podían mejorarse, y el guión no cierra bien las ideas que plantea. Pero tampoco es un desastre de historia como muchos dicen. Recordemos que es una película de terror PG-13. No creo que la prioridad de estas cintas sea crear una historia ultra profunda, sino que estas buscan hacerte pasar un buen rato en el cine, con algunos sustos y brincos, y por supuesto personajes carismáticos. Creo que las críticas tan agresivas que los especialistas han hecho son un poquito exageradas, y al menos en mi caso, que no soy fan de la franquicia, sí disfruté de la cinta. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir de la película de Five Nights at Freddy's. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de la película. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.